Hola, esta es la sesión correspondiente al martes 3 de octubre del 2022. La sesión número 21, semana 11, el segundo semestre de 2022 para el curso de comunicaciones eléctricas. Se está analizando actualmente el tema de modulación de ángulo, específicamente, y eso fue el final de la última lección, el caso de la modulación de frecuencia de banda ancha. Entonces, vamos a retomar en la lección pasada, justamente, que terminó justamente en esta lámina, donde se hablaba que para una modulación por tono, porque ese es el caso que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Una modulación por tono para poder tener una referencia fija, este, se hace una representación de la señal en representación exponencial compleja, donde se ve que los coeficientes de esa representación de esa señal, que al ser un tono y por lo tanto una señal periódica se puede representar por una serie de Fourier, el cálculo de los coeficientes involucra una integral común que se llama así, no sé. Pero bueno, ahí en el libro ustedes verán que se hace esta dentro de los coeficientes, pero involucra lo que se llama una función de Bessel. ¿Ok? Las funciones de Bessel son funciones que aparecen frecuentemente en muchos problemas físicos, entonces son funciones conocidas. Y esta es una de ellas donde aparece en la determinación de los coeficientes de la serie de Fourier de representación de la señal modulada. Entonces, los coeficientes de esa serie de Fourier son igual a la amplitud de la portadora por la función de Bessel. Una función de Bessel que tiene como característica que se evalúa, como dice acá, es una función de Bessel de primera clase de orden n y argumento beta, que está ahí. De hecho, n se trata como un parámetro, se establece un parámetro específico y se evalúa en función de beta. Vamos a avanzar para entender mejor de qué se trata eso. Entonces, la señal modulada, pues básicamente tiene que la parte correspondiente a su información está representada por esta ecuación que está aquí, que es la S acento, ¿verdad? Que tiene el acento aquí, el símbolo de acento puesto ahí, ¿verdad? Y según la definición que vimos hace un momento, lleva la función de Bessel aquí en esta sumatoria. ¿Ok? Por lo tanto, la señal como un todo, o sea, la señal modulada en FM, porque eso es lo que estamos viendo, termina siendo a la amplitud, que eso es un término constante que aparece pues, por ahí, ¿verdad? Y la parte real de la sumatoria de términos infinitos, ahí está la sumatoria menos infinito hasta más infinito, de la función el valor de la función de Bessel de orden n, ahorita vamos a ver un poquito ese parámetro n a que se refiere, y beta, que es el índice de modulación, es el argumento, no, el argumento no es la variable de la función, por e a la j2pi fc más n fn de t. Entonces, tenemos que pasar a entender eso. Una forma de ayudarnos en la comprensión de esta parte es hacer esta misma representación y entonces tomar la parte real de esto. La parte real de esto, donde aquí hay un exponencial complejo, pues son los cosenos. Porque recuerden que por Euler, eso es un coseno más j seno del argumento que esté la exponencial. Entonces lo podemos poner así. Esto nos da bastantes luces de cómo queda la expresión y la importancia de los coeficientes de Bessel. ¿Por qué? Porque dice que la onda modulada en FM es igual a la amplitud por la sumatoria de términos infinitos de términos armónicos cuya amplitud es Jn de beta.
Vean qué es el coseno. Analicemos este coseno. Esto es importante. Presten atención. ¿Cuál es la frecuencia del coseno? El coseno tiene una frecuencia dada por Fc más NFM. Donde n, como pueden ver aquí, va desde menos infinito hasta más infinito. Si uno tuviese que visualizar qué significa eso en frecuencia, bueno, podemos verlo de la siguiente manera. Establecemos un Fc y luego tenemos Fc, que es la frecuencia portadora, y alrededor de Fc tenemos los coeficientes, o bueno, hablemos aquí de términos armónicos primero. Cuando n es negativo, tenemos de los Fc menos NFM. FM es la frecuencia de la información. Pero n son números enteros, ¿verdad? Porque esta sumatoria es discreta. Entonces, ¿qué nos vamos encontrando? Bueno, ahí que tenemos aquí, por ejemplo, un Fc menos Fm. Y espaciado a una igual frecuencia, esto sería Fc menos 2 Fm. Fc menos 3 Fm, Fc menos 4 Fm, etcétera, hasta infinito, ¿verdad? Fc menos infinito Fm. Obviamente, pues no todos son significativos, ya eso se puede presumir. Luego aquí tenemos Fc más Fm, Fc más 2 Fm, Fc más 3 Fm, etcétera, etcétera, etcétera. Fc más 4 Fm, ¿verdad? Y entonces nos encontramos que alrededor de Fc, o sea, de la frecuencia portadora, lo que tenemos son funciones coseno, que es lo que está acá, que en representación de frecuencia son un tono, y la representación en frecuencia de eso es un delta, ¿verdad? Entonces, tenemos, bueno, en FC hay alguno, ¿verdad? Yo aquí rayé, voy a quitar estas rayitas que dice acá. Entonces resulta que para n igual 0, que está incluido, va a existir un j de 0, que le va a dar la altura a este término, ¿verdad? Va a ser un j0 de beta. Luego, acá, voy a cambiar el color. De momento no tenemos, no especificamos la altura porque no sabemos, ¿verdad? Pero sí podemos decir que esto es j de menos 1 de beta. ¿No? Este de acá, ¿qué es? Este es un j de menos 2 de beta, y así nos vamos, ¿verdad? Por todos los términos. Igual manera ocurre en las frecuencias superiores a la portadora. Aquí vamos a tener j1 de beta. Todavía no estamos hablando del tamaño que tengan ellos. Entonces, por eso los estoy dibujando todos ahí aproximadamente igual, ¿verdad? Entonces aquí tenemos j3 de beta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos damos cuenta de algo sumamente interesante. La onda modulada, como un todo, se puede ver para la modulación FM como una suma infinita de términos coseno. Donde, bueno, AC es igual para todos, entonces por eso, obviamente, pues sí influye ahí, pero como es igual para todos, no es un elemento diferenciador. ¿Cuál es el elemento diferenciador? Como para poder decir cuáles elementos armónicos de acá, porque son múltiplos enteros de FM, son armónicos de FM, nada más que desplazados a alrededor de FC. ¿Cuáles de esos son más significativos? Bueno, va a depender de la amplitud de cada uno de ellos. Como les decía, AC es importante, pero es que AC es igual para todos. Entonces, AC no me habla, no me los diferencia. ¿Quién establece la diferencia? JN de beta. JN de beta, aquí está representada como una función de Bézil, pero JN de beta tiene que entregarme un número, es una función. Una vez establecido el parámetro n, como en este caso, ¿verdad? Yo quiero saber para cuál de todos, y establecida o establecido el índice de modulación, yo puedo saber la altura que va a tener cada uno
de estos términos coseno que están por acá. Ujú. Y esa es la parte interesante, importante, que tiene el FL. ¿Ok? Tenemos que seguir chequeando un poco de esto, ¿no? Ahora, vean cómo el índice de modulación beta determina el tamaño del armónico. ¿Por qué? Porque esta es una función de beta, bueno, y no solo el índice, ¿verdad? N también. Lo que pasa es que N determina cuál armónico estoy viendo, pero el tamaño del armónico lo determina beta, finalmente, ¿verdad? Porque si nos venimos al dibujo que teníamos antes, N determina si estoy en el primero, segundo, tercero, o en el -1, el -2, el -3 armónico, ¿verdad? A los lados. Pero al final de cuentas, eso es solo la ubicación de cuál de estos estoy. La altura de cada uno de ellos lo determina beta, que es la variable de la función, ¿verdad? La función me devuelve un resultado según el beta que uno tenga, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Si hacemos una representación en frecuencia, o sea, una transformada de Fourier de la ecuación que teníamos hace un momento, que nos damos, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con que hacemos la transformada, son transformadas de funciones coseno nada más, ¿verdad? Entonces sabemos que la transformada de una función coseno, la transformada bilateral, saca un medio por acá, entonces sacamos el ACD, entonces nos queda AC medios, y es la sumatoria de términos infinitos, nuevamente, ¿m? Alrededor de FC, por eso el FC está por ahí siempre, ¿verdad? En potencia, en frecuencias positivas y negativas, ¿verdad? De las funciones delta, ¿verdad? Funciones delta positivas y, bueno, mayores, no son positivas y negativas, mayores y menores a FC. Y la altura de cada uno de ellos está dado por JN de beta. Por eso es muy importante conocer cómo es la función de Bessel, que todavía no la hemos visto, nada más la nombramos, nada más dijimos que existe. Bueno, sí la pusimos, que es una integral y demás, pero todavía no hemos visto cómo se ve. Precisamente es esto. Entonces, esto que está aquí son las funciones de Bessel. Funciones de Bessel, donde cada curva representa un n distinto. Entonces vean que aquí, por ejemplo, J0, J1, J2, J3, J4. Y se grafican, bueno, esta gráfica, no precisamente tiene que ser así, pero bueno, esta gráfica está en función de beta. Y entonces nos damos cuenta de algo, que conforme sube el índice de modulación, las funciones de Bessel para cada n son funciones oscilantes alrededor de cierto valor. O sea, no son monotónicas crecientes o decrecientes, sino son funciones que oscilan alrededor de cierto valor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, según lo que hicimos hace un momento, teníamos que si yo establezco aquí, ¿verdad? Una línea, ¿verdad? De frecuencia, entonces FC, ¿por qué va a estar dado? Bueno, primero que nada, uno tiene que determinar el índice de modulación en el que se está trabajando. Eso es algo que se determina antes. Entonces, según el índice de modulación, uno viene y dice, bueno, qué sé yo, voy a empezar voy a tomar un valor sencillo, ahí, no sé, voy a tomar aquí. Entonces uno dice, bueno, entonces, siendo ese el índice de modulación, me encuentro con que J0 es esto, ese valor, ¿verdad? Que voy a tener ahí. J1 sería este, J2 J3 y J4 este otro de acá. Entonces, tengo que venir y tengo que determinar esos valores, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que leerlos. Aquí vamos a ver que para esto se usan tablas, pero habría que hacer una determinación, ¿verdad? El valor que tiene en cada punto, ahí aproximado. Como en las gráficas de espectros, casi siempre nos interesan los valores absolutos, entonces el que sea negativo no nos preocupa, por así decirlo. Entonces, ¿con qué nos damos cuenta? Bueno, J0 es el coeficiente
no sé, es el coeficiente de FC. Nos damos cuenta que J0 aquí es un valor ahí, no sé, como 0.35, por decir algo. De hecho, se ve, bueno, no es más grande, ¿verdad? Porque según la escala, este J0 que está por acá, según la escala, ven que esto es 0.12, aquí es 0.4, esto es como 0.35, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, J0 de beta, ¿verdad? Entonces 0.35, ahí, más o menos. Ujú. ¿Qué vamos a ver también? Que J1, que es el que le sigue en frecuencia, que sería FC más FM, J1 tiene un valor para este índice de modulación de aproximadamente, no sé, 0.23, digamos, 0.35, entonces, no sé, 0.23, J1 de beta, 0.23. Ahí beta, bueno, tiene un valor, ¿verdad? Beta también, ahí beta son como, yo no sé, 3.3, no sé, una cosa así, pero anda por ahí, ¿verdad? Luego, J2, que es esta intersección alta, anda arriba de 0.4, ¿verdad? De hecho, anda casi en 0.5, digamos que como por 0.48. Entonces, no sé, sería como por acá. J2 de beta. Entonces, esto es un FC más 2 PM. J3, de no sé, ahí punto, ¿qué? 37. Una cosa así, ¿verdad? Entonces, el otro viene como por acá. Como J3 de beta, como en 0.37, ¿verdad? Y este sería en FC más 3 FM. Y el J4 andaba como con 0.18, ¿verdad? Bueno, ese ya casi no cabe, voy a dejarlo ahí, el dibujo. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos? Y esta es la parte interesante. ¿Cómo es que las funciones de Bessel determinan los coeficientes que a su vez determinan la altura de cada componente de frecuencia de la señal modulada? En este caso es así, pues porque estamos usando modulación por tono, ¿verdad? Pero después vamos a ver cómo esto se puede extrapolar, digamos, a, a señales de información. Podemos hacer algunas extrapolaciones al respecto. Ujú. Entonces es bastante relevante entender esto, ¿verdad? Y entender las alturas, que las alturas está definido por la función de Bessel. Eso es súper, súper relevante. Entonces, eso para que lo tomen muy, muy, muy en cuenta, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, un par de propiedades para terminar de hacer este gráfico bonito. Este, resulta que los Jn de beta son iguales numéricamente a los J de menos n de beta para n par. O sea, para el J2 es igual al J de menos 2, ¿verdad? El J2 es igual al J de menos 2. El J de 4 es igual al J de menos 4. Y aquí lo que dice es que para impar son del mismo valor absoluto, nada más que signo distinto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, J3 es igual a menos J de menos 3, ¿verdad? O J de menos 3 igual a J3, ¿verdad? Eso nos lleva, de esas dos cosas, pues uno puede escribirlo con esta expresión, con menos 1 a la n, pero nos lleva, y esta es la parte relevante, a que el valor absoluto de los coeficientes de las funciones de Bessel son iguales para valores positivos y negativos. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, porque eso me va a dar simetría alrededor de Fm. ¿Por qué simetría alrededor de Fm? Bueno, Fc, perdón. No Fm, Fc. ¿Por qué? Porque Fc está al centro. Ujú. Todos estos elementos están a los lados. Y si la magnitud de ellos es igual, y estamos graficando magnitudes, entonces los elementos son simétricos alrededor de Fc. Va a tener una simetría. Por lo tanto, uno puede devolverse este gráfico y decir, bueno, ¿y cómo es la otra parte? Bueno, ahí simétrico, ¿verdad? Aquí punto 23, un J de menos 1 de beta.
El otro, ¿cómo es? Y J de menos 2, bueno, hay una altura similar, ¿verdad? Un J de menos 2 de beta y tenía un valor, pues, ese era como 0.48, de hecho. Ahí a puro ojo, ¿verdad? 0.48. Y, por ejemplo, el otro J de 3 va a ser igual al J de menos 3 de beta, ¿verdad? Con eso es 0.37 aprox. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos? Simetría. Ujú. Yo tomo esta función, pues alrededor a la par de FC es igual, ¿verdad? Para los dos lados. ¿Ok? Eso va a simplificar mucho los cálculos, porque entonces no hay que andar calculando J de I más N, por así decirlo, y J de menos N, ¿verdad? Entonces eso va a ayudar un montón. Ok, eso gracias a esta parte que está aquí. Y una propiedad importante que ahorita vamos, bueno, sí, sí, ahorita, en un ratito vamos a usar, es que para las funciones de Bessel, la sumatoria del cuadrado de todos los términos para un índice de modulación específico, o sea, para un beta determinado, la sumatoria de ellos da 1. Esto en realidad uno podría intuir más o menos que eso es una propiedad pues de conservación de energía, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a utilizar más adelante. ¿Ok? Entonces ya esto nos da una buena idea de cómo se comporta la señal, ¿verdad? Veamos lo siguiente. Estos valores que están acá se pueden calcular, obviamente, si existen es porque se pueden calcular, pero es una integral bastante complicada. Entonces, usualmente, ¿qué se hace? Se usan tablas. Ujú. Se usan tablas, una tabla de funciones de Bessel. Por cierto, tengo que subirles eh, esta tabla. Es la que yo uso, pues no es la única, hay montones, ¿verdad? Y a veces, dependiendo del examen y demás, se tabulan algunos otros valores. Hay, hay programitas, así como MATLAB, que tienen funciones para calcular Bessel de una vez y uno establece cómo. ¿Qué es lo que yo veo en la tabla? Bueno, en la tabla lo que veo es la variable independiente, que para nosotros es beta, ujú, y están tabulados una serie de valores para el parámetro n. Ujú. Entonces, j de 0, que es n igual 0, ¿verdad? N igual 1, j de 1, j de 2, aquí está j de 2, ¿verdad? Y entonces, para distintos valores de beta, por ejemplo, para beta igual 0, solo j0 vale 1, los demás valen 0, ¿verdad? Que es este punto de aquí. Si uno lo ve, en beta igual 0, solo tiene valor, ¿verdad? Y conforme yo me empiezo a mover a valores de beta mayores, lo que ocurre es que empiezan a tomarse valores o otros coeficientes y este empieza a bajar, ¿verdad? De hecho, es como una cierta distribución de energía. Así es. Y eso, bueno, tenemos que chequear. Ahora, si beta es muy pequeño, J0 de beta es más o menos 1, ¿verdad? O sea, si nos ubicamos en ciertos valores, por decir algo, bueno, obviamente aquí es 1, ¿verdad? Si yo vengo por acá, ahí anda cerquita de 1, ¿verdad? Siendo esto para un índice de modulación menor que 1, ¿verdad? Más o menos el 1 es por aquí. Ujú. Entonces se dice que más o menos anda por ahí el asunto. Y que esto es una regla ahí de muy aproximada. Se dice que J1 de beta, en este caso, este, tiene la característica, tiene la característica J1 de beta de que es aproximadamente beta medio. ¿Por qué? Porque ahí al inicio J1 es más o menos, tiene alguna linealidad, muy pequeñita, pero más o menos, ¿verdad? Para valores pequeños, tiene una linealidad. Entonces, eso es una regla ahí, o un tanto empírica, pero bueno, para ciertos casos funciona como por ahí. Más o menos es lineal y crece más o menos con la pendiente de un medio, ¿verdad? Según esto. Ujú.
porque es un medio lo que se tiene ahí. Y eso, bueno, y los demás Jotas, ¿verdad? Para n mayor que 2, o sea, J2, J3, J4 y todo, aproximadamente cero. Ujú, aproximadamente cero. De hecho, vean qué interesante, lo que uno encuentra en ese punto, según esa descripción que les acabo de hacer, es que solo existen, primero, el J0, que es donde está FM, ¿verdad? Entonces, este es el J0. Y luego el J1, ujú, que valen metamedios. Aquí puedo graficar con seguridad un poquito más bajo los J1, ¿verdad? Y en este caso estaríamos hablando, en este caso estaríamos hablando de J1 y J-1, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos FM más FC y FM menos FC. Lo interesante de esto es que esto es una doble banda lateral, un double sideband, ¿verdad? Y hace en realidad referencia al narrowband FM que estoy viendo. De hecho, este caso de Bessel cubre, por así decirlo, también los casos este, de banda angosta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque banda angosta está aproximadamente en valores como por aquí, como por ahí, menores de 1, ¿verdad? Donde las bandas laterales 2 y 3 son casi cero, no son cero, exactamente, ¿verdad? Pero más o menos se acostumbra decir eso. Entonces, en esos puntos tenemos Narrowband FM, lo cual es pues algo interesante que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, ahí se ve cómo Narrowband FM es doble banda lateral, double sideband, ujú, por tener solo dos bandas laterales, ¿verdad? Tenemos dos bandas laterales, ahí pues eh, presentes, digamos, de manera espectral. Entre más pequeñito sea el índice de modulación, bueno, más se parece a eso, ¿verdad? Entonces, eso es una característica interesante de, de las funciones de BS. Sin embargo, bueno, ¿qué ocurre en índices de modulación mayores? Bueno, si vengo a la gráfica, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el índice de modulación crece? Empiezo a tener muchas bandas laterales. Este gráfico no es un gráfico completo, lo que pasa es que si no se ve muy lleno, ¿verdad? Pero ven que aquí hablamos de incluso un J10. Aquí se grafica hasta un J4. Pero ¿qué sigue? ¿Qué pasa con los Js que siguen, verdad? Cada vez salen después, llega un poquito más bajo y luego oscilan, ¿no? Es difícil dibujarlo bien, ¿verdad? Pero eso es lo que va ocurriendo ahí. Entonces, si yo elijo para trabajar un índice de modulación alto, que sea por aquí, ¿qué va a pasar? Entre más alto sea el índice de modulación, aparecen de manera significativa, todavía no hemos definido qué es significativo, pero tenemos que llegar ahí, aparecen más bandas laterales. Ujú, van a aparecer más bandas laterales, lo cual inevitablemente hace referencia a un ensanchamiento del espectro, ¿verdad? Mayor ocupación espectral. Y eso es algo que hay que ver. Eso pues también se ve aquí, ¿verdad? Eh, Vean, decimos que el espectro de una señal modulada en FM, ¿no? Modulada por tono, porque que es lo que hemos estado haciendo, un tono, ¿verdad? Contiene la portadora y una serie infinita de frecuencias laterales simétricas, ¿verdad? Términos armónicos separados por FM, ¿verdad? Ahí tal vez lo único es agregar este, términos armónicos de FM. ¿No? Términos armónicos de FM, porque son múltiplos enteros de FM los que se van adicionando, ¿verdad? Ubicados ellos, ¿verdad? En FC más FM, más menos 2 FM, más menos 3 FM, etcétera, 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 ¿verdad? Lo que les comentaba hace un momento, cuando beta es mucho menor que uno, ¿verdad? En Narrowband FM, solamente un par de frecuencias son relevantes, que están ubicadas en FC más menos FM, nada más y nada más se consideran
la J0 y J1, ¿verdad? Donde se dice J1, en realidad debería entenderse ahí de J más menos 1. De hecho, eso sería interesante ponerlo ahí como J más menos 1, ¿verdad? Porque siempre es que hay una simetría, pero entonces siempre vamos a tener una acá y las otras acá, ¿verdad? Entonces sería J de menos 1, J de 1 y J de 0, ¿verdad? Alrededor de FC. ¿Qué con FM? Este es FC más FM y este es FC menos FM, ¿verdad? Son términos armónicos de FM, lo que se va encontrando uno en ese caso. Ujú. Algo muy interesante que podemos ver es que la amplitud espectral de la portadora varía con el coeficiente J0 de beta. La J0 de beta y J0 es la amplitud espectral de la portadora, pero esta varía. Ujú. Si bien es cierto, se dijo anteriormente, digamos, de la lección pasada, que la onda modulada de FM mantiene una amplitud constante, eso no significa que su portadora tenga un valor constante. De hecho, si nos venimos a las funciones, bueno, voy a tirarme más bien al otro dibujo, inclusive a este, ¿qué podemos ver? Bueno, ahí podemos chequear como J0, veamos qué ocurre con J0. J0 es un valor oscilante, eso sí se los decía yo. Mm, pues, sí, no sé es un valor oscilante, ujú, conforme beta crece. Entonces, algo interesante es que a veces J0 incluso desaparece. Ujú. ¿Cómo que desaparece? Sí. Hay puntos donde J0 se vuelve cero, que son los cruces por cero. Y entonces, cuando él cruza por cero, la portadora desaparece. Las bandas laterales no, ¿verdad? Las bandas laterales no, pero la portadora sí. Digamos, si ustedes toman y dicen aquí, por ejemplo, difícil, fijar la línea donde uno quiere, ¿verdad? Nos damos cuenta que ahí sí, que J0, ¿verdad? Tiende a cero. Vamos bien para el otro lado. Era para acá. Ahí sí está en cero. Este, entonces, si bien es cierto, él es cero, las otras bandas sí están. Entonces, nos vamos a encontrar con casos donde inclusive se puede pensar que FC es cero, pero sus bandas laterales ahí están con simetría alrededor de FC, ¿verdad? Con este en valor cero, pero presentes, ¿verdad? Las otras. Ujú. Entonces, de hecho, eso es un caso interesante, muy, muy interesante. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque en términos generales se dice que la portadora, si bien es cierto, es la onda necesaria para modular, etcétera, pero no lleva información. La información, ¿quién la lleva? La información la llevan las bandas laterales. Entonces, decimos que aquí está la información. Aquí está la información, ¿verdad? Y aquí lo único que está es la portadora o el carrier. Pero si logramos disminuir la energía del carrier, lo que nos vamos a encontrar ahí, de manera muy interesante, es que al carrier tener muy poca energía, o cero, ¿verdad? Toda la energía, ¿dónde va a estar concentrada? En la información. Y entonces eso es un caso bien, bien interesante. Perfecto, ¿dónde íbamos? Entonces, bueno, lo que se les decía, ¿verdad? Lo que les comentaba de que la amplitud espectral de la portadora varía con su coeficiente, ¿verdad? Y eso no pasa. En AM, la portadora siempre está ahí presente, ¿verdad? Especialmente en gran portadora. Ujú. Se dice que la potencia o la energía de la señal se distribuye en la portadora y en las bandas laterales. Eso ocurre en todo lado, ¿verdad? Por lo que si la portadora baja, las laterales suben. Ujú. Aquí sí es un asunto de conservación de energía, ¿verdad? Espectralmente,
eso representa energía de alguna u otra manera. Ya pronto lo veremos. Pero lo que sí tenemos es que si yo estoy en un caso donde la portadora es así, tengo energía ahí, no sé, bajita, en las bandas laterales, si yo paso a otro índice de modulación en el cual la portadora que quiere FC la hago muy pequeñita, tirando a cero, por fuerza, las bandas laterales tienen que crecer. De alguna manera tienen que crecer, porque la energía lo que hace es que se distribuye y eso puede dar lugar inclusive a la aparición de nuevas bandas laterales, ¿verdad? De hecho, que si uno calcula propiamente la potencia de la señal, la potencia, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser AC cuadrado medios, ¿verdad? Que eso es de la amplitud de la portadora, pero como esto es una suma infinita de términos coseno, ya habíamos visto, ¿verdad? Que su potencia promedio normalizada es un medio de la amplitud al cuadrado. Entonces, aquí está el un medio y la amplitud al cuadrado es el AC cuadrados, pues va igual para todos, y el coeficiente de Bessel al cuadrado, el JN cuadrado de beta, también va a estar ahí presente, ¿verdad? Y entonces eso es una sumatoria infinita, pues, porque hay que sumar la potencia de todos, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante, donde ya habíamos visto como esto por propiedad, esto vale 1. Lo pusimos hace rato, ¿verdad? Que esa sumatoria vale 1, la sumatoria de los términos al cuadrado vale 1. Por lo tanto, la potencia promedio es lo que ya conocemos, es la potencia promedio del coseno. Todo bien, ¿verdad? Pero lo interesante entonces es que podemos ver la potencia promedio de las bandas laterales, ¿verdad? Por ejemplo, JN, JE menos N, ¿verdad? Y JE más N, ¿verdad? De hecho, se dice que estos dos conforman una sola banda lateral. Debido a la simetría que se maneja, ¿verdad? Y debido a que yo no puedo poner el J1 sin poner el J-1, bueno, podría aplicar un filtro o algo así, pero ya eso no es natural del método, ¿verdad? O sea, cuando aparece un J1, aparece el J-1 y así. Entonces, se dice que, por ejemplo, la primera banda lateral, ¿verdad? En este caso, dejar esto claro, la primera banda lateral está conformada por J de -1 de beta y J de 1 de beta. Eso conforma los dos, ¿verdad? Entonces, la potencia de la banda lateral es la suma de ellos dos, ¿verdad? Entonces, cuando yo sumo, el coeficiente, ¿verdad? En este caso sería, tenemos un medio de AC cuadrado por J de -1 de beta al cuadrado, más un medio de AC cuadrado por J1 de beta. Pero como J de -1 y J1 son iguales, ¿verdad? Lo sumo y multiplico por 2, entonces se me va este medio aquí. Por eso, la potencia de una banda lateral N, ¿verdad? Mi banda lateral N cualquiera, es igual a AC cuadrados por JN cuadrado de beta. Entonces, esa es una fórmula importante. De hecho, voy a destacarlo eso pues, en un cuadrito ahí para darle un poquito de importancia a ese valor que se maneja en ese caso. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahí. Ahora, ¿cómo se ve este espectro? De hecho, este espectro es bastante interesante por la manera en que está conformado, ¿verdad? Se dice que es un número infinito de bandas laterales, ¿ok? ¿Verdad? Eso implicaría un ancho de banda infinito. Y ahí no tan ok, ¿verdad? Eso no tiene mucho sentido. En realidad, la magnitud de las bandas laterales de orden superior se vuelven despreciables. Hay un momento donde son muy pequeños, son sumamente pequeños, ¿verdad? Por lo que se considera que la potencia está concentrada en un ancho de banda finito, ¿verdad? De hecho, si ustedes ven la tabla, ustedes se van a dar cuenta que muchas de las bandas superiores, ven aquí, todas estas son 0, 0, 0, 0. De hecho, si uno pasa una línea, digamos, por ejemplo, con los ceros, ¿verdad?
hacerlo así como a mano y rápidamente, nada más que para ver el comportamiento numérico. Ajá, algo así. Este, todos esos son cero, ¿verdad? Aquí se nota claramente que conforme sube el índice de modulación, empiezan a aparecer más coeficientes, ¿verdad? Vean aquí, por ejemplo, en cero solo J1. Ah, bueno, y eso me faltó ahí. Lo tiré bien, ¿verdad? Estos también iban en cero. Entonces, aquí es solo uno, ¿verdad? Ya aquí tomamos en cuenta el J1 y el J2 para un punto uno. Pero vean lo que vale el J2, 0.002, es bien pequeñito, ¿verdad? De hecho, ahorita vamos a ver eso. Lo que yo quiero que vean es que conforme subimos el índice de modulación, por ejemplo, cuando llegamos a 2, ¿verdad? Hay muchos más que ya se vuelven, tienen cierto valor, ¿verdad? Que es importante analizar. Entonces, vamos a considerar el ancho de banda finito, y eso es algo que vamos a tener en cuenta. Ahorita vemos cómo tomamos algún criterio, digamos, para manejar esos valores que están. Ahora, antes de pasar a eso, veamos el efecto de beta en el espectro modulado debido al aumento del delta F. ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque beta, el índice de modulación, que es al final de cuentas el que determina cuántas bandas laterales hay, se ve afectado por dos cosas. Beta es igual a delta F sobre Fm. Ujú. Entonces, yo me pongo a ver de que tengo dos opciones para subir beta, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si yo lo que quiero es subir beta, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí puedo subir delta F. Está clarísimo, ¿verdad? Pero también puedo bajar Fm. Tengo dos opciones, ¿verdad? Acá se analiza primero el efecto de beta, ¿verdad? En el espectro modulado debido al aumento de delta F. Ujú. Entonces, en ese caso, se mantiene la frecuencia FM constante, ¿verdad? Porque la idea es ver el efecto de uno. Ujú. Uno puede extrapolar qué pasa ahí cuando tiene los dos, ¿verdad? Pero la idea es ver solo de uno. Entonces, ¿qué pasa? Si FM es constante, recordemos lo que acabamos de hablar, que como que se dibuja mucho porque hay una espiga, ¿verdad? Porque hay que repetir muchas cosas que son relevantes. Entonces aquí tenemos FC más FM, ¿verdad? Y tenemos FC más 2 FM, FC menos 2 FM, FC menos 3 FM, por ejemplo, ¿vale? En ese caso, sí. La separación de cada uno de ellos, ¿cuánto es? La separación es FM. Lo que están separadas las espigas, unas de otras, es FM. Lo cual es una característica de esta modulación de FM, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es cómo cambia beta, ¿verdad? Si yo subo delta F, pero mantenemos FM constante, ¿verdad? Al mantener FM constante, la separación de las espigas es constante, ¿verdad? Eso esa es la observación que podemos ver, ¿verdad? En ese caso. Entonces, ¿qué le pasa al índice de modulación? Bueno, el aumento de delta F, ¿verdad? Ya que delta F es igual a KF por AM, se puede dar porque sube la constante, la sensitividad, ¿verdad? De frecuencia KF, o sube la amplitud de la información, ¿verdad? Pero sea como sea, es un aumento de beta. Sabemos que conforme sube beta, que lo vimos hace rato en las gráficas, aparecen las bandas laterales, ¿verdad? Entonces, aquí se hace una comparación, tres valores. Aquí con beta igual 1, ¿verdad? Entonces, vemos cómo se ve el espectro. El espectro es una colección de espigas, ¿verdad? Aquí con beta igual 1, eso habría que irse a la tabla, ver el valor que tiene cada uno y demás, pero se ve algo así. Si yo subo beta, en este caso, subiendo delta F, que ya puede ser subiendo KF, subiendo AM, como estamos manteniendo FM constante,
la separación entre espigas es constante. Pero si cambia el tamaño relativo de ellos, porque eso lo define la función de Bessel y no hay una norma, ¿verdad? Como para decir, ah, sí, conforme subo beta, suben la cantidad de espigas, ¿verdad? Y su magnitud baja uniformemente, no. Las funciones de Bessel son oscilantes. Entonces vean lo que nos encontramos. Un beta igual 1. Aquí un beta igual 2. Aparecen más, ¿verdad? Aquí yo tenía 1, 2, 3. Ahora tengo 1, 2, 3 y ya se asomó la cuarta que está ahí. Vean lo que le pasó a J0. Estaba ahí y bajó. Estos dos subieron. Ujú. Cuando aumenté beta. Y aquí para un beta mucho más grande. Ujú. En este caso, la portadora más o menos está ahí como bajita, ¿verdad? Y las otras cambian, ¿verdad? Y no hay regla. Lo que sí podemos decir, casi que como regla, es que aquí se mantiene la simetría, ¿verdad? Hay una simetría ahí que se mantiene. Ujú. Y eso sí lo podemos decir, ¿verdad? Pero entonces aquí es muy importante que hagan esta observación, ujú, que la tengan clara. La separación entre espigas es constante. Ujú. Pero conforme subo el índice de modulación, sí aparecen más bandas laterales. Todavía no hemos dicho cuándo son las significativas, de cuánto, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? La densidad de líneas espectrales se mantiene, ¿verdad? La densidad no cambia, en el sentido de que están separadas igual, ¿verdad? Pero el ancho de banda aumenta la aparición de nuevas líneas, ¿verdad? Eso es algo que tenemos ahí. Y eso va a ocurrir cuando subimos beta, si subimos la amplitud de la información o la sensibilidad de lo que pasa. El otro caso, y creo que se logra ver bastante fácil, ¿verdad? Es beta debido a la disminución de FM, ¿verdad? Y mantener este delta F constante. Eso es lo que vamos a querer, ¿verdad? Mantener delta F constante. O sea, KF delta AM constante, pero la frecuencia de la onda de información sí cambia, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, que la disminución de frecuencia, ¿verdad? Aumento de beta, está aquí clarísimo. Si FM se hace pequeño, beta crece, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar? Que la separación de espigas ya no es constante. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo, en este caso FM, ¿verdad? Estamos haciendo FM pequeño para que beta crezca. Entonces, si yo elijo un índice de modulación, en este caso de 1, pues tengo esta separación, ¿verdad? La separación es FM entre cada uno de ellos. Pero lo que vamos a hacer es hacer más pequeño FM, ¿verdad? Al hacer más pequeño FM, la separación de espigas se reduce. Y nos encontramos, por ejemplo, con este, que es un beta igual 2, ¿verdad? Vean la separación aquí, esto es FM. Para llegar a un beta igual 2 tuve que hacer FM más pequeñito. Ujú. Y eso es lo que va a ocurrir. Y si hago un beta igual 5, ujú, este, aparecen más bandas laterales, pasa en los dos casos, ¿verdad? Pero vean que la separación sí es más pequeñito. Aquí se aumentó la densidad de líneas, ¿verdad? En el mismo ancho de banda, pues tenemos un gran aumento de densidad. Entonces, la densidad de líneas espectrales aumenta en la misma ocupación aproximada de banda. Y eso es algo que ocurre. Veamos este grafiquito. Este grafiquito es bonito, digamos, que enseña cómo queda eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se presenta aquí? El aumento del índice de modulación. Lo vamos a ver aumentando delta F. Aumentando delta F, pero manteniendo FM constante, ¿verdad? Esa es la característica, que FM es constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? La separación es igual, se mantiene, pero empiezan a aparecer más. Entonces, aquí se ve el caso para beta igual 0.2, beta igual 1, beta igual 5, beta igual 10. La separación, si ustedes ven, la separación es la misma en todos, pero sí tenemos muchas más bandas laterales. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que les decía hace un rato. La energía se distribuye.
¿verdad? La energía se distribuye en las bandas laterales, ¿verdad? Tenemos una distribución de la energía. En el otro caso, yo puedo aumentar beta también, ¿verdad? Disminuyendo FM, pero manteniendo delta F constante. Entonces la densidad aquí va a aumentar, ¿verdad? Entonces ven aquí. Esta es la separación de estos dos grandes, ¿verdad? FM. Para un beta igual 1, un poco más punto. Beta igual 5 y vean beta igual 10, ¿verdad? Este es un beta para un caso y para el otro, ¿verdad? Con valores distintos, aplicando de técnicas distintas, digamos, en cada uno de ellos. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan ver. Entender adecuadamente la diferencia entre estos dos gráficos es muy importante para tener una buena comprensión del fenómeno de ancho de banda, de cómo se da el ancho de banda. Ok, entonces eso presten bastante atención. Ahora, en cuanto al ancho de banda, ¿cómo manejamos lo que es ancho de banda? Bueno, hay básicamente tres métodos de cálculo de ancho de banda: Bessel, Carson y curva universal. Este, Ahora, el cálculo de coeficientes de Bessel solo es válido para modulación por tono, nada más. Y lo importante es saber cuántas bandas son significativas. El criterio que yo más o menos les venía diciendo es que una banda lateral es significativa si tiene una magnitud igual, mayor o igual al 1% de la portadora no modulada. La portadora no modulada es el J0 en beta igual 0. De hecho, ahí yo debería decir J de 0 de beta igual 0, igual 1. Este, que es de la no modulada, vale 1, ¿verdad? Su coeficiente. Entonces, si valen, o sea, un 10% de uno es como es un porcentaje, ¿verdad? Si tiene una magnitud mayor o igual al 1%, ¿verdad? Entonces, el 1% es 0.01. Entonces, se dice que una banda lateral es significativa si el JN de beta es mayor o igual a 0.01. Entonces, ese es el criterio para determinar si una banda es significativa. Entonces, cuando uno se viene a la tabla, uno tiene que determinar cuáles son significativas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean, esta no es significativa, ¿verdad? Entonces, hay muchos valores que, si bien es cierto, son diferentes de cero, pero son no significativos, ¿verdad? Bueno, este sí es significativa, pues, puntos, no, esta no es significativa, ¿verdad? Esta sí porque es mayor a 0.01, esta no es significativa, esta sí, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver ahí que hay un montón de valores que no son significativos. Este no es significativo, ¿verdad? Este sí, este no. De hecho, ahí como que lo más fácil sería en realidad marcar a partir de dónde son significativos, ¿verdad? Entonces, todo es significativo. Este ya aquí es mayor a 0.01. eh, entonces, aquí donde es que aparece uno significativo, aparece hasta aquí. Y en esta, aquí hay uno significativo, en estas otras no, ¿verdad? Entonces, de uno se da cuenta que todos estos valores, ¿verdad? Que andan por acá, eh, son no significativos, ¿verdad? Entonces, son diferentes de cero, pero no significativos. Entonces, de uno tiene que estar atento a ese detalle, ¿verdad? Y eso es lo que yo considero. Entonces, cuando yo tengo eso, yo digo, bueno, sí, tengo una señal que es FC. Ujú. Y entonces tengo eventualmente, digamos, dos significativas, ¿verdad? La J1 y la J2, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, sí, tengo J1, J2, esta es J de -1, que numéricamente es igual a la de J de 1, ¿verdad? Esta es la de -2. Entonces, ¿de cuánto es el ancho de banda? El ancho de banda va de aquí hasta aquí, es todo esto, ¿verdad? Y sabemos que la separación entre ellas es de FM, ¿verdad? FM.
Entonces, ¿qué hay que tomar? El número de bandas significativas, en este caso son dos bandas significativas, y multiplicarlo, ¿verdad? El número de bandas significativas por, por dos veces por FM, ¿verdad? Donde este es el número de bandas. Entonces, aquí se ve así, ¿verdad? El ancho de banda de, de transmisión es, aquí se le pone B sub T como ancho de banda, es igual a dos veces N, donde N es bueno, aquí está, N es el valor entero correspondiente a la mayor banda significativa por FM, ¿verdad? Y eso me da el ancho de banda según Bessel, lo cual es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Ven aquí una tablita, está bien por ahí en el libro, ¿verdad? Es el número de bandas significativas según el índice de modulación, ¿verdad? Entonces ven que para un beta igual de 0.1 son 2, 0.3 ya son 4, 0.5 también. Vean que, por ejemplo, ya aquí, esto es un valor muy, muy grande, pero bueno, existe. Para un beta igual 30, el número de bandas significativas es 70. Eso es un montón, ¿verdad? Después, algo, bueno, yo por ahí ya se los he mencionado, pero después lo veremos, que hay una ventaja con subir el ancho de banda. La ventaja de subir el ancho de banda es que ganamos resistencia al ruido. Y entonces ahí vienen los balances, ¿verdad? Subo mucho el ancho de banda, éxito en cuanto al ruido, pero consume mucho, ¿verdad? Imagínense, 70 bandas significativas. Calcular esto dos veces, ¿verdad? 2 por 70 por FM. Es un montón. Bueno, Bessel únicamente para modulación por tono, ¿verdad? Bueno, aquí un último comentario. El ancho de banda se limita, ¿verdad? Hasta cierta distorsión al cortar bandas laterales superiores. Esto sí es importante mencionar. Teóricamente, las bandas laterales son infinitas, ¿verdad? Prácticamente, digamos, a nivel práctico, pues hablamos de que algunas son significativas y otras no, pero siempre hay un corte, digamos, y en algún momento se le pasa un filtro para limpiar la señal antes de enviarla y hay pérdida de información, eso es inevitable. Entonces, eso causa distorsión, ¿verdad? Parte del con lo cual hay que vivir. Ok, la otra regla en cuanto a ancho de banda es lo que se llama la regla de Carson, que es una regla empírica para un tono que dice que el ancho de banda es aproximadamente dos veces la desviación de frecuencia delta F más 2 FM. Que si se sustituye acá, ¿verdad? FM es igual a delta F sobre beta, ¿verdad? Entonces se puede escribir de esta manera, 2 delta F, 1 más 1 sobre beta. Esa es una regla muy famosa que funciona ahí aproximadamente bien. Este, entonces eso es lo que tenemos ahí. Ahora, beta es cuando se trabaja con un tono MDT, ¿verdad? De frecuencia FM. Más, ahorita vamos a ver otro cuando no es así, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es para tonos, su regla de Carson, pero se usa para más o menos estimar anchos de banda. Aquí en FM siempre hablamos de estimar. Uno dice, bueno, a veces calcula, ¿verdad? Pero siempre es una estimación. Y el otro método es lo que se llama la curva universal, que es un método gráfico donde está graficado la relación ancho de banda, beta T, sobre delta F versus índice de modulación, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que se dice es, bueno, ahí sí, yo tengo un índice de modulación determinado, digamos, tengo dos, entonces me vengo a la curva y leo ahí aproximadamente el valor que se requiere, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, sí, para un beta igual 2 aquí, ¿verdad? Eso es como un 4 no sé, un 4,6, ¿verdad? Entonces se dice que beta T sobre delta F es más o menos 4,6. Entonces, beta T es igual a 4,6 delta F. Y ahí yo tendría que saber cuánto es delta F, ¿verdad? Y con eso se puede estimar. Entonces, esos tres métodos se utilizan.
Este, sin embargo, se dice que la regla de Carson subestima ancho de banda, o sea, me da poquito, digamos, por así decirlo. Y se dice que la curva universal es conservadora y sobreestima. Conservadora quiere decir que más bien asigna mucho ancho de banda. Y entonces en la práctica se utiliza un valor entre esos dos extremos ahí como para, se dice ahí, para tener una calidad aceptable. Este, ahora, para un caso general donde MDT no es un tono, se usa lo que se llama la razón de desviación D. Ujú. D es como beta cuando MDT no es un tono. La razón de desviación D dice que es una versión del índice de modulación beta, ¿verdad? Para tonos, pero utilizando la máxima amplitud de la moduladora MDT max, ¿verdad? Y la componente de frecuencia más alta FM. Se aplica la regla de Carson o curva universal con D en lugar de beta. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, lo que se dice es que beta para un tono, ¿verdad? En este caso, este, lo que tiene ahí es beta es igual a KF por AM por FM, ¿verdad? Entonces lo que se dice es que, bueno, ahí AM hace las veces del MDT más, ¿verdad? Porque AM es la amplitud de la información. Y FM hace las veces de la máxima componente de frecuencia de una señal determinada. Entonces, cuando le aplicamos eso a D, nos queda como D es igual a KF por MDT max sobre W, que sería el ancho de banda. Entonces, D se define de esta forma, digamos, la desviación de frecuencia entre W, pero sabiendo cómo se define eso, ¿verdad? Esa, este, de esa manera. Ujú. Es lo que se maneja. Entonces, llevando eso a la regla de Carson, se dice que el ancho de banda es aproximadamente 2 delta F más 2 W, ¿verdad? Es usando la misma expresión, 2 delta F, en lugar de FM 2 W, ¿verdad? O se puede escribir como 2 delta F, y en lugar de 1 más 1 sobre beta, 1 sobre beta. Cambia un poquitín ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con un delta F de 75 kilohertz para una señal determinada, ¿verdad? Este, eh, que no es un tono, ¿verdad? Y un ancho de banda de 15 kilohertz, se calcula la razón de desviación, ¿verdad? Entonces es delta F sobre 15, da 5 la razón de desviación. Entonces el ancho de banda simplemente se calcula, ¿verdad? 2 delta F más 2 W, 180 kilohertz. Si se usa la curva universal, el criterio que les decía, entonces más o menos por ahí, ¿verdad? Para la curva universal, lo que se tiene es que en lo que sería el beta, porque la curva universal es con beta, pero aquí se usa D, es más o menos de 5. Esta escala no es lineal, ¿verdad? Entonces anda como por aquí, y entonces se saca aquí el valor, ¿verdad? Que tampoco este es lineal, ese es ahí como 3.2, y entonces se multiplica por delta F 240. Entonces, se busca un valor intermedio entre estos dos. 180, 240, ¿verdad? Hay 60 ahí, entonces en un 210 se puede decir que es el ancho de banda aproximado. Una característica que tiene FM en general es que no se hacen cálculos exactos. No hay cálculos exactos de la señal, ¿verdad? Entonces, es algo con lo que hay que vivir, con estimaciones de ancho de banda que obviamente, digamos, ya a nivel práctico, comercial y demás, cuando se trabaja eso, lo que se hace es que se hacen muchas pruebas con señales y se mide, ¿verdad? Hasta obtener algo satisfactorio. Bien, dejamos por acá el tema por hoy. Repasen estas partes, anchos de banda y demás. Y en la lección del próximo jueves, retomamos esto,
no avanzamos ya con otros temas. Ok, entonces por hoy cerramos acá con lo que tiene que ver con anchos de banda de pura vida. Hasta luego.